Asterisco asterisco tutulo asterisco asterisco bomba. Anderu párrafo el en shock, arrepentimiento secreto y regreso con Kerem Bürsin. Lo revelamos todo. Asterisco 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 asterisco. Hola, hola, mi gente novelera, bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes y salseo turco. CU Superíndice 3 Moestu, N hoy. Espero que con la misma energía con la que nosotros traemos hoy un vídeo que prepurrense, porque es tú que arde. Hoy vamos a hablar de una pareja que aunque ya no es tu junta, sigue dando de copyright hablar, sigue ocupando titulares y sigue encendiendo las redes sociales, Anderu párrafo el y Kerem Bürsin. Hablamos de los protagonistas del Love is in the Air, quienes, como muchos saben, llevaron su romance de la ficción Superíndice 3N a la realidad, para luego, lamentablemente, tomar caminos separados. Pero copyright pasa cuando el pasado vuelve a llamar a la puerta. Copyright pasa cuando los sentimientos no desaparecen tan fácilmente. Hoy vamos a analizar los rumores, las declaraciones y las indirectas que han surgido últimamente y que apuntan a un posible, y ojo, digo posible, reencuentro entre Ande y Kerem. ¿Será que el tiempo cura todas las heridas? ¿Será que el arrepentimiento ha tocado el corazón Superíndice 3N de alguno de los dos? Lo vamos a descubrir juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los mejores momentos de sus series favoritas y, por supuesto, los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Que ya saben, activen la campanita para no perderse nada de nada. Ahora vamos al meollo del asunto. Para entender todo este revuelo, tenemos que recordar un poco la historia de Ande y Kerem. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir y, finalmente, lo confirmaron. Fueron meses de amor, viajes, apariciones públicas y, por supuesto, muchísimas fotos juntos en las redes sociales. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Love is in the Air fue un fenómeno Superíndice 3 meno global. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que más menos a con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas por culpa de ser Cambolat, un exitoso y fru arquitecto. Eda, furiosa, lo confronta, pero una serie de circunstancias los obliga a fingir un compromiso para conseguir un contrato importante. Obviamente, como buena comedia romántica, el amor surge entre ellos. La serie mezclaba humor, romance y un toque de drama, con unos paisajes impresionantes de Estambul y un vestuario impecable. Fue la combinación Superíndice 3N perfecta para el paladar del público, que se enganchó Superíndice 3 episodio tras episodio. Incluso después copyright determinada la serie, los fans continuaron view copyright dola una y otra vez, convirtió copyright dola en un clásico moderno. Kerem Bürsin interpretó Superíndice 3 a ser Cambolat, el workaholic fru y calculador que poco a poco se va derritiendo ante el encanto y la espontaneidad de Eda. Anderu párrafo él por su parte dio vida a Eda YLDZ, una joven más menos adora, independiente y con un gran corazón Superíndice 3N. Ambos actores hicieron un trabajo espectacular, y la química que tenuan era palpable. No es de extrañar más menos que el público se enamorara de su relación Superíndice 3N tanto en la ficción Superíndice 3N como en la vida real. Se complementaban a la perfección Superíndice 3N, creando escenas llenas de pasión Superíndice 3N y ternura. La audiencia se sentía identificada con sus personajes, con sus alegrías y sus tristezas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. Los motivos nunca quedaron del todo claros. Se habló Superíndice 3 de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de presión Superíndice 3N medio tica. Lo cierto es que después copyright de un tiempo, anunciaron su separación Superíndice 3N, dejando a sus fans con el corazón Superíndice 3N roto. El impacto fue devastador para la comunidad online, con miles de mensajes de tristeza y desilusión Superíndice 3N. La ilusión Superíndice 3N de ver a sus personajes favoritos convertidos en pareja real se desvaneció Superíndice 3, dejando un vacuo en el corazón Superíndice 3N de muchos. Y aquí es donde empieza lo interesante.
En los últimos meses han surgido una serie de indicios que han alimentado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Primero, Ande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, aunque aparentemente sin coincidir directamente. Un cafú copyright, un restaurante, un evento, pequeño más menos as casualidades que han hecho saltar las alarmas. Los fans Mu SAQ Copyright Rimos han analizado cada fotografía, cada vídeo, buscando alguna pista, algunas más menos al que confirme sus sospechas. Estas coincidencias se han convertido en la comidilla de las redes sociales, generando debates interminables y alimentando la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales son las declaraciones de Hande Eru Parrafoel en una reciente entrevista. Sin mencionar directamente a Kerem, hablo superíndice 3 sobre la importancia de aprender de los errores del pasado, de no cerrarse a las segundas oportunidades y de valorar a las personas que realmente te hacen feliz. Muchos interpretaron estas palabras como un mea culpa, como un reconocimiento de que tal vez, las cosas no se hicieron bien en su momento y que podría haber una posibilidad de revivir el romance. Sus palabras resonaron en el corazón superíndice 3N de muchos, quienes vieron en ellas una luz de esperanza. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja han asegurado que Hande y Kerem han mantenido contacto de manera discreta, a través copyright de mensajes y llamadas. Al parecer, ambos han reflexionado sobre su relación superíndice 3N y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que se equivocaron al dejarlo ir tan fácilmente. Estas revelaciones han avivado a UNMU, la llama de la esperanza, generando una ola de optimismo entre los fans. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones. Nadie, ni siquiera los amigos Mu cercanos a la pareja, pueden confirmar al 100% si realmente hay una reconciliación superíndice 3N en camino. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. La incertidumbre es grande, pero la esperanza es aún mayor. La comunidad online se mantiene atenta a cualquier novedad, cualquier indicio que pueda confirmar sus sospechas. Para entender mejor este contexto, es importante mencionar otras series turcas que también copyright N han generado revuelo en los últimos aún más menos os, y que han demostrado el poder de la televisión superíndice 3N turca para conectar con el público a nivel mundial. El fenómeno superíndice 3N de las telenovelas turcas ha trascendido fronteras, conquistando audiencias de todo el mundo con sus historias apasionantes y sus personajes en traumas menos hables. Una de ellas es Erken Zikuay, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en una tienda de comestibles y que sueña más menos a con convertirse en escritora. Un día su hermana la convence para que trabaje en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, el hijo del dueño más menos o un foto superíndice 3 grafo aventurero y atractivo. Al igual que en Love is in the Air, la química entre los protagonistas traspasó superíndice 3 la pantalla, aunque nunca se confirmó superíndice 3 un romance real entre ellos. La serie tuvo un gran diéresis copyright cito gracias a su frescura, su humor y sus paisajes idílicos de Estambul. La relación superíndice 3N entre los actores fuera de la pantalla siempre fue objeto de especulación superíndice 3N, generando una gran expectativa entre los fans. Otra serie que ha conquistado al público es Muzice Doctor, un drama mu copyright dico basado en la serie coreana Good Doctor. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant, que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un hospital de Estambul. La serie aborda temas como la inclusión superíndice 3N, la discriminación superíndice 3N y la superación superíndice 3N personal, y ha sido elogiada por su sensibilidad y su realismo. Además, el actor Tañer Ulmez, quien interpreta a Ali Befa, ha recibido numerosos premios por su actuación superíndice 3N. La serie ha sido un ejemplo de representación superíndice 3N y ha generado conciencia sobre el autismo, promoviendo la inclusión superíndice 3N y el respeto hacia las personas con discapacidad. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a Memnu, un drama romántico basado en una novela clásica turca. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación superíndice 3N prohibida que tendrá consecuencias trágicas. La serie es considerada una de las mejores producciones turcas de todos los tiempos, y ha sido adaptada en varios países.
Su trama intensa y sus personajes complejos la han convertido en un referente de la televisión superíndice 3N turca. Volviendo al tema central, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿Volveru, N Hande y Kerem? La respuesta, como ya dije, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans, y que muchos siguen son más menos ando con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en este caso, la esperanza se mantiene viva gracias a los rumores, las declaraciones y las coincidencias que han surgido en los últimos meses. Es importante recalcar que la presión superíndice 3N medio ultica y las expectativas del público pueden ser abrumadoras para cualquier pareja, especialmente cuando su relación superíndice 3N surgió superíndice 3 en el contexto de una serie de televisión superíndice 3N tan popular. Es fundamental recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que decidan hacer con su vida amorosa. Su felicidad es lo más importante, ya sea juntos o separados. Además, es posible que ambos estén copyright N enfocados en sus carreras profesionales en este momento, y que no tengan tiempo ni energía para dedicarle a una relación superíndice 3N. Hande Eru Parra ha estado trabajando en varios proyectos nuevos, tanto en televisión superíndice 3N como en cine, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem Bürsin también copyright N ha estado muy ocupado con sus propios proyectos, explorando nuevas facetas de su carrera y demostrando su versatilidad como actor. Es importante recordar que el con diéresis copyright sito profesional también copyright N puede ser una prioridad para ambos, y que su decisión superíndice 3N final estaru, basada en sus propias necesidades y aspiraciones. Se rumorea que Hande estuvo considerando proyectos internacionales, lo que podría significar una expansión superíndice 3N de su carrera a nuevos mercados. Kerem por su parte estuvo involucrado en la producción superíndice 3N de contenido, mostrando su interu copyright en la creación superíndice 3N de historias y la exploración superíndice 3N de nuevos formatos. Ambos estuvieron en un momento crucial de sus carreras, y sus decisiones podrán tener un impacto significativo en su futuro. En última instancia, la decisión superíndice 3N de volver a estar juntos o no depende exclusivamente de Hande y Kerem. Solo ellos saben lo que sienten el uno por el otro, y solo ellos pueden determinar si hay una base su superíndice 3 lida para construir una relación superíndice 3N duradera. Como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión superíndice 3N, y desearles lo mejor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Su felicidad debe ser la prioridad, y debemos apoyar sus decisiones sin importar cu les sean. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la posible reconciliación superíndice 3N entre Hande Eru Parra y Kerem Bürsin. Recuerden que todo lo que hemos dicho son especulaciones basadas en rumores y declaraciones, pero que la última palabra la tienen ellos. La incertidumbre es grande, pero la esperanza se mantiene viva. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Me encanta leer sus opiniones. Su participación superíndice 3N es muy importante para nosotros, y nos ayuda a crear contenido que sea de su interu copyright S. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraru en las últimas noticias, los mejores momentos de sus series favoritas y los chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Asu que ya saben, no se pierdan nada de nada. Hasta la superíndice 3 Sima, mi gente novelera. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Porque en el mundo del amor, todo es posible.